Ok, jóvenes, buenas noches. Hoy es 18 de marzo, son las 8:05 de la noche. Quiero darle la bienvenida a esta sesión. Con base a la pregunta que me hace Luis Alejandro antes de iniciar la sesión, con respecto a que las prácticas, la etapa práctica, si ustedes tienen, deben comenzar a solicitar las prácticas a nivel individual, o sea, que sea una gestión propia de ustedes o que el SENA lo haga. Acuérdense que ustedes son aprendices. Ustedes son aprendices, SENA, y eso tiene una gran ventaja. Nosotros, anteriormente, la etapa práctica era, el SENA tenía la obligación de conseguirles las etapas prácticas a ustedes, pero desde un tiempo para acá ya el SENA se quitó esa responsabilidad y les toca a cada uno de ustedes comenzar a gestionar sus prácticas. Obviamente, ustedes en estos momentos están en la fase de, en la parte lectiva, o sea que todavía a ustedes les hace falta tiempo para comenzar a gestionar sus prácticas. Las personas que están trabajando dentro del grupo, pues fácilmente tienen una ventaja con respecto a los que no están trabajando, porque si realizan operaciones o sus funciones dentro de la empresa están relacionadas con el curso, pues fácilmente esa vinculación laboral o ese contrato laboral puede homologarse con la figura de contrato laboral para que sea válido como etapa práctica. Para aquellos aprendices que todavía pues no están trabajando y que se están primero enfocando en terminar el curso, pues lógicamente les digo que si usted en este momento no está en la obligación, en este momento porque está en etapa lectiva, usted tiene que esperar a finalizar o si a finalizar para modo de comenzar a gestionar esos contratos de aprendizaje, o en su defecto usted puede ubicarse laboralmente para cuando termine, en estos momentos cuando termine, pues usted pueda fácilmente acceder a través de ese contrato laboral, usted también puede ser tomado como etapa práctica. ¿Listo, Luis Alejandro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí fui claro con mi explicación? Sí, señor, todo claro. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eso cuántas horas son? ¿Cuántas horas son las prácticas? Son 6 meses. 6 meses. Ok. Profe, y después de acabado el curso, ¿cuánto tiempo podemos, cuál es el máximo para empezar a hacerlas? Bueno, miren, se dice que después de que ustedes terminen la etapa lectiva, ustedes van a contar con 2 años para certificarse. Ojo, para certificarse. Se pueden dar las siguientes situaciones que ya se nos ha presentado. Aprendices que terminan su etapa lectiva y entran a hacer su etapa práctica, demoran sus 6 meses, finalizan, pero nunca hacen trámite para la certificación. Ojo, esto quiero hacer énfasis en eso porque lastimosamente tenemos aprendices que entran a trabajar. Espera un momento, por favor. Entonces, como les decía, se pueden presentar esa situación. Yo he tenido aprendices que terminan su etapa lectiva, inmediatamente comienzan a hacer práctica, comienzan a ganar dinero, siguen trabajando en la empresa y se le olvida tramitar la certificación. Ojo, la certificación la tienen que tramitar ustedes. Así como tienen que tramitar su etapa práctica, ustedes también cuando finalicen hay que hacerle un seguimiento en esa etapa práctica y se evalúa su etapa práctica. Ustedes van a tener un instructor de seguimiento cuando entren a hacer su etapa práctica en las empresas donde ustedes consigan las prácticas, o donde tienen ustedes su contrato laboral, o donde ustedes tienen su pasantía, porque también esa es otra modalidad, la pasantía. Entonces, ese instructor es el que le hace el seguimiento y el que avala de que ustedes cumplieron con los 6 meses. Pero
le toca a ustedes tramitar los otros documentos y entregar los documentos soportes para que su certificado sea tramitado. Entonces, se nos ha presentado que el aprendiz siguió trabajando y no se certificó y el SENA le da 2 años, ojo, 2 años a partir de la finalización de la etapa activa para certificar. ¿Qué sucede si el aprendiz a los 2 años de haber finalizado su etapa lectiva no se certifica? El aprendiz le cancelan el curso. Entonces, el llamado es que cuando ustedes vean que ya el curso, la etapa lectiva se está acabando, o si quieren pueden ir haciendo las gestiones para ver si tienen amigos, conocidos, familiares, para que los puedan ayudar. Entonces es bueno que vayan haciendo sus vueltas porque automáticamente cuando termine la etapa lectiva ustedes van a tener 2 años para certificarte. Lamentablemente, si usted no se certifica, o sea, no adquiere el título de operaciones de comercio exterior en esos 2 años, usted va a ser cancelado y perdió su tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Listo, profe. ¿He sido claro con eso? Sí, señor. Profe, pregunta, adicional a las pasantías y a las prácticas, ¿el SENA, digamos, para este curso tiene, digamos, algún tipo de otro metodología de certificación? Bueno, según el SENA tú puedes hacer tu etapa productiva de la siguiente forma. Uno, que es el contrato de aprendizaje, que ustedes entran como practicante a través de un contrato de aprendizaje, donde ustedes ya saben pues que se le pagará el 75% del salario mínimo solamente, o el 75% del salario mínimo. Ese 75% se puede convertir en un 100% cuando el promedio de la tasa de desempleo anual baje a un dígito, casi que baja un dígito este año, creo que llegó al 11 o al 12, bajó del que estaba en el 14 y pico y este año, pues el año pasado, 2023, quedó en casi 12, ¿no? Entonces, lastimosamente no se pudo pasar a un dígito, o sea, que tenga menos de 10%, que se comporte en el 10%, entonces ahí fácilmente el gobierno ajustará y le dirá a las empresas que los aprendices tienen derecho al 100%. Pero en estos momentos, los aprendices que opten por contrato de aprendizaje, se les paga el 75%. Entonces, la primera opción es el contrato de aprendizaje. Segunda opción, contrato laboral. Aquellos aprendices que ya están laborando, pues tienen la posibilidad de que si están cumpliendo funciones relacionadas con el curso, pues ese contrato laboral sea tenido en cuenta como contrato para, para hacer su etapa práctica. Esas son 2 opciones. Tercera opción, pasantías. La pasantía, tú sabes muy bien que es una opción a muchos de los aprendices no les gusta, porque allí no van a recibir ninguna contraprestación económica de parte de la empresa que los vincula como pasantes. O sea, usted va a utilizar, ellos le van a colocar, le van a dar a ustedes unas funciones, pero usted, si ellos quieren, no tienen por qué darle ninguna contraprestación económica ni de otro tipo de otra clase, para modo de que usted haga su práctica. Ellos te dicen, bueno, trabaja aquí, pero ya sabes que no vas a recibir nada. De pronto te podemos colaborar con el transporte, pero vas a durar 6 meses aquí recibiendo capacitaciones con nosotros, vas a comprender cómo es el proceso de la empresa. Entonces, esa es otra forma. También la cuarta forma existe es un proyecto productivo a través del Fondo Emprender o lo que se llama el SBDC, Small Business Development Center o el Centro de Gestión de Pequeñas Empresas. Es lo que lo que se llamaba el Fondo Emprender. Entonces, ustedes pueden, si ustedes tienen un proyecto, fácilmente pueden pueden ir al SENA o a las oficinas del SBDC de su ciudad y solicitar información para sacar adelante el proyecto a través del Fondo Emprender. También existen otros como monitorías y todo, pero esas son opciones que hay. Pero la parte virtual no creo que eso aplique. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, muy bien. Entonces vamos a jóvenes, buenas noches. Mamarji Patarroyo, Paola Ahumada, Juan Sánchez, Sebastián, Luis, Wendy, Fuad y Wilson. Quiero, antes de entrar en materia, una pregunta. ¿Ustedes comenzaron formación con las instructoras de emprendimiento? Señor. No, profe. Pues ella subió el video de la sesión que hizo ella sola, pero digamos que con nosotros, digamos clase con nosotros en sí, no, ella subió un video de la clase que hizo creo que fue el martes pasado, que la puso creo que de 5 a 7 y pues que ninguno de nosotros pudo asistir porque pues estábamos en inglés. ¿Pero ella ya le asignó algunas evidencias en esa sesión? Sí, sí, señor. Ok, voy a presentar aquí, voy a presentar mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, señor. Ok. Entonces, estamos en la actividad de aprendizaje la guía de aprendizaje 2, tenemos en la actividad de aprendizaje número 7, cuyo nombre es determinar costos y fletes según medios de transporte. ¿Tenemos fecha límite para hacer entrega de esto hasta cuándo? Tenemos fecha límite para esto fecha límite hasta hoy, ¿no? No, mentira, perdón, miento. Hasta el 22. Hasta el 22 de marzo, ¿verdad? Hasta el 22 de marzo. Quiero de pronto irme un poco más para que ustedes hagan sus preguntas con respecto a esta actividad, ¿no? Ya hubo una persona que ya me entregó muy bien, me pareció una muy buena evidencia la que entregó. Entonces, acuérdense lo que yo les decía, pues ustedes pueden utilizar la herramienta de Legiscomes. ¿Hay alguno de ustedes que ya haya interactuado con ella o ya esté haciendo el trabajo con esa plataforma? ¿Alguno que haya interactuado con ella ya? ¿Nadie? Sí, profe, yo he ido trabajando en ella. Ok. ¿Qué te pareció? Pues es como muy, o sea, es como muy explicado como muy bien, porque digamos le ayuda a uno harto y pues le va explicando qué va en cada como ítem, y, pues, digamos, Exactamente. eso le facilita a uno para hacerlo. Exactamente. Sí se dieron cuenta, como lo vimos en la sesión pasada, se dieron cuenta de las grandes diferencias. O sea, tienen información general que son muy parecidas, ¿no? En cada uno de esos documentos de transporte. La idea es que ustedes comprendan a cómo calcular los costos. Hay algo importante allí y me voy a centrar eso hoy. Ojo, voy a abrir un Word acá. Resulta que cuando ustedes están viendo la pantalla, la hoja en blanco la están viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Resulta que alguno de aquí alguna vez ha diligenciado una declaración de importación. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de ustedes alguna vez ha diligenciado una declaración de importación?
Oh, eso lo tienen que aprender conmigo, ¿no? En este grupo, en este curso. ¿Nadie? Wilson, Fuad, Wendy, Luis, No, señor. Sebastián, No. Margie, Paola, No, Juan. profe, Bueno, pues yo las he visto y, digamos, las he revisado y interpretar. aprobado, pero no, ajá, pero no las he. ¿Nunca las has diligenciado? No, señor. Ok, perfecto. Entonces resulta, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, aunque yo en una de las sesiones yo les hablaba de ellas. ¿Algunos de ustedes han escuchado de un término que se llama los Incoterms? ¿Alguna Sí, vez lo han señor. escuchado? International, Sí, sí. International, Terms. Commercial Terms. O los términos de comercio internacional. En estos momentos estamos en la versión número 2020. ¿Por qué? Porque son términos que se modifican y que se revisan a través de quién, de la Cámara de Comercio Internacional, de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional. Cada 10 años se verifican estos términos, ¿no? Entonces, yo creo que en su momento viene una guía específicamente para esto, donde ustedes tienen que manejar muy bien los Incoterms. Estos Incoterms, pues, nacen bajo una necesidad de tener reglas claras de negociación. A la hora de definir en esa negociación hay que definir unos aspectos de suma importancia, como lo son el riesgo, la documentación y el costo de algunos aspectos como el flete y los seguros. Es importante que ustedes como futuros técnicos en operaciones de comercio exterior sepan manejar y sepan identificar cuáles son las características de cada uno de los Incoterms para modo de que a la hora cuando les toque en su momento liquidar, negociar o hacer cualquier tipo de operación a nivel internacional, usted sepa a la hora de negociar en qué término va a negociar. Entonces, por ejemplo, quiero hacer énfasis en esto porque esto es un tema crucial para ustedes. Cuando nosotros hablamos de determinar los costos de los fletes, es importante que sepamos que dependiendo del Incoterm, los costos van a variar y todos esos aspectos van a variar. Entonces, es importante que ustedes manejen a cabalidad y fuertemente a profundidad qué sucede en el momento, cómo liquido yo a la hora que mi cliente esté negociando S-Word o que yo como futuro comerciante internacional, si yo decido que el cliente, que mi proveedor en China o en otro país, él no vende si no es S-Word, entonces ya yo tengo conciencia de que si yo le voy a comprar S-Word, es que a mí me toca cargarme, recibir. La única obligación que tiene el vendedor de la carga o el proveedor mío a nivel internacional es entregarme la carga en un lugar específico en su país de origen. Entonces, de ahí para adelante, él me hace traslación de dominio, me transfiere el dominio de la carga y a la hora de que yo hago posesión de esa carga o un agente de carga internacional que me represente la reciba, fácilmente yo soy y tengo que ser consciente de que tengo que correr con todos esos riesgos y todos esos gastos hasta mi país destino y en el lugar donde se encuentra mi empresa aquí en Colombia, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a negociar costos, fácilmente si yo determino el Incoterm, por ejemplo, voy a hablar de dos términos que son de suma importancia, que es el FOB y el CIF. ¿Okay? ¿Esto por qué? Porque a través de estos son los que yo voy a liquidar en la declaración de importación. Porque a partir de esa liquidación, a partir de la determinación de algo que se llama valor en aduanas, ojo, valor en aduanas, a la hora que yo vaya a liquidar los impuestos que me toca pagar, yo tengo primero que calcular lo que se llama valor en aduanas. Entonces, ¿cómo se calcula el valor en aduana? Obviamente, cuando yo hablo de FOB, estoy hablando de el valor que tiene o el costo que incurrí a la hora. Vamos a mirar aquí. Voy a buscar un poco voy a buscar un poco aquí voy a buscar aquí FOB
voy a buscar una imagen para que ustedes la tengan más clara. Por ejemplo, aquí, vamos a ver si me sale. Sí, aquí ustedes están viendo esa imagen. Vamos a buscar otra. Este está en francés. Vamos a buscarla en inglés. Ok, vamos a buscar esta imagen. Voy a utilizarla. Vamos a visitar este sitio. Ok. Como se pueden dar cuenta en esta imagen, aquí estamos nosotros, ustedes ahí están viendo lo que se llama una cadena de distribución física internacional. Ojo, estamos hablando que encontramos unos iconos arriba que me representan unos momentos exactos cuando hace el tránsito la carga. Por ejemplo, aquí estoy de izquierda a derecha, estoy hablando de la parte izquierda, yo voy a partir de mi proveedor internacional o del vendedor, y en la parte derecha del comprador. Entonces, aquí, ustedes en todas las guías que han hecho nunca han trabajado en Incoterm, ya lo habían trabajado. Recuérdenme, por favor. ¿Habíamos hecho alguna evidencia de los Incoterm? Sí, señor. No, señor. No, profe. No, señor. No. No, no se acuerdan. No. Ok, entonces muy bien, eso quería constatarlo un momentico. Entonces, ¿qué sucede con esto? Por ejemplo, si yo miro aquí, si yo miro acá el diagrama, aquí aparecen todos los Incoterm en este momento. En este momento fueron suprimidos algunos. Antes eran 12 más 1 Incoterm, ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Incoterm. Algunos fueron suprimidos y otros fueron modificados. En este momento, jóvenes, discúlpenme ahí que se me fue como dicen por ahí, por el caminito viejo, ¿no? Ok, lo que les comentaba. Cuando nosotros miramos, ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Resulta que anteriormente, jóvenes, antes de que se creara la Cámara de Comercio Internacional, los Incoterm, existían muchas disputas entre los comerciantes. Por eso, cuando se firma el contrato de compraventa internacional, ojo, cuando hablo de contrato de compraventa es el primer contrato que nace en el comercio internacional. Cuando yo como vendedor, aquí, por ejemplo, voy a hacer yo como vendedor, o como comprador internacional, como comprador, a la hora que yo decida internacionalizar o hacer operaciones de comercio exterior, yo tengo que buscar a través de directorios internacionales proveedores del producto que yo quiero traer. Esto es de suma importancia, ¿no? Cuando yo hago el estudio de mercado, identifiqué cuáles van a ser mis proveedores del producto que yo tengo, y a la hora de entrar a negociar con él, nace un primer contrato que se llama el contrato de compraventa internacional. Como ustedes saben, un contrato es un documento en el cual
ambas partes se obligan, uno, a entregar una carga que yo le solicite y del otro, el que es el comprador, a pagar por su precio. Pero resulta que dentro de ese contrato de compraventa internacional tiene que haber una cláusula donde los dos se pongan de acuerdo con cuál de estos Incoterm van a trabajar. Ojo, con cuál de ellos van a trabajar. Entonces, estos se llaman International Commercial Term o términos de comercio internacional. Entonces, como se pueden dar cuenta, en estos momentos hay 11 términos en los cuales pueden ser utilizados a la hora de hacer un proceso de negociación. El primer Incoterm, que es Earthworks, es el que normalmente la obligación que tiene el vendedor en el país de origen es colocar la carga en su país y de aquí para adelante le toca al comprador correr con todo lo que es el transporte hacia el puerto, aeropuerto, zona de frontera, de hacer el contrato de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, hacer lo que es embarque y el embarque, el cargue del medio de transporte, hacer todo el proceso de aduanalización o todo el proceso de aduanas, pagar todos los tributos, buscarse una agencia de aduana y todo eso, y a partir del levante, pues tiene que contratar también el transporte desde el puerto o los aeropuertos hacia su lugar de destino, que viene siendo el que él haya definido. Pero ¿qué sucede? Como se pueden dar cuenta, en esta imagen, pues nosotros aquí tenemos, por ejemplo, tenemos de seller, es el vendedor, primer transporte, que es el transporte, esta actividad describe el transporte desde el almacén, fábrica o bodega del vendedor hacia un lugar definido para hacer el embarque de la carga. Esto ya puede ser en un aeropuerto, en una zona de frontera, ya puede ser en un puerto marítimo. Entonces, si ya se definió eso, porque eso lo tienen que definir a la hora de que yo firme el contrato de compraventa internacional, ahí tiene que haber una cláusula Earthworks, Free Carrier, Free Alongside Ship o libre a un costado del buque, FOB, que es Free On Board, o libre a bordo, Cost and Freight, que es el costo y el flete, Cost Insurance and Freight, que viene costo, seguro y flete, o sea que aquí miren cómo va las obligaciones que están en verde del vendedor, miren cómo va cambiando. A medida que vamos viendo los Incoterm, pues cada uno va teniendo en uno, por ejemplo, el Earthworks, las obligaciones del vendedor son mínimas, mientras que las obligaciones del comprador son la mayoría. Y poco a poco, cuando vamos profundizando en ello, pues estas obligaciones se van haciendo mayor, se van haciendo mayor para el vendedor y se le va descargando al comprador. Llega un momento en que ya el vendedor pues va a correr con todos los gastos y miren que tenemos el DDP que se llama Delivery Duty Pay, que es con pagos seguros hasta un lugar definido y la destinación. Entonces, aquí en este momento, mis queridos, como se pueden dar cuenta, aquí en este momento, pues si yo voy a trabajar Earthworks, pues de aquí es donde yo hago la transferencia de la carga y la transferencia del riesgo. De aquí, todo lo que es en la línea azul, le corresponde ¿a quién? Al comprador. Entonces, ya habiendo dicho esta parte, lógicamente que si yo voy a calcular una operación y si le voy a trabajar con el Incoterm Earthworks, obviamente, pues ya yo tengo que tener en cuenta que los costos en los cuales yo voy a incurrir es el costo de la carga. Aparte de eso, tengo que sumarle el costo del transporte, del primer transporte en el país de origen. Aparte de eso, tengo que hacer el proceso de exportación, porque acuérdense que aquí yo tengo que hacer un proceso de exportación, tengo que buscarme una agencia de aduana en el país de origen y hacer el proceso de exportación. También tengo que contactar un agente de carga internacional o una empresa que me represente para hacer el trámite de lo que es el transporte hacia mi país destino. Cuando llegue esa carga a mi país destino, me toca tomar el costo de lo que me vale a mí, de lo que me cuesta todo lo que es el proceso de nacionalización de la carga, porque es una importación, por ejemplo. Ya después que consigo el levante, me toca hacer el contrato con la empresa transportadora nacional hasta el lugar de destino. ¿Listo? Entonces, miren que obviamente que si yo voy a negociar Earthworks,
yo cualquiera de los 5 TER, si yo lo voy a negociar, pues la tabla de costos me va a cambiar, porque una cosa es, ojo, una cosa es lo que me vale aquí y otra cosa muy diferente lo que me va a costar acá. Lo que me va a costar acá. Entonces, ¿por qué me defino yo por FOB o SIF? Ojo, aquí, por FOB y SIF, es porque, como se pueden dar cuenta, es una imagen, en la imagen hay como especie de un intermedio donde fácilmente tienden a equilibrarse, se tienden a equilibrar un poco las cargas en cuanto a lo que es el costo. Equilibradas, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí me estoy dando a entender? Profe, Sí, pues me ha dime. sucedido y por eso me genera la duda. Cuando, digamos, yo tengo una negociación CIP, donde, pues, digamos, el vendedor asume toda la responsabilidad hasta mi bodega, cuando, digamos, por ejemplo, se incurren en gastos adicionales de llegada, pues obviamente en la declaración de importación, pues se pone el valor final de arribo. Pero, digamos, yo, por ejemplo, cuando pago mi declaración o cuando pago, digamos, mi deuda con el extranjero, pues yo obviamente lo pago sin ese valor adicional al de que se incurre en el puerto de llegada. Digamos, ante la DIAN o ante, digamos, el Banco de la República en este caso, esa obligación, ellos se entiende que es porque, o sea, esa diferencia se entiende que es por el tipo de negociación Incoterm. A ver, ¿qué Incoterm utilizaste, por ejemplo? SIF. Profe, está silenciado. Ah, qué pena, imagínate, yo hablando aquí como un loro. Ok. Ok, tú me estabas diciendo que trabajaba en SIF. SIF quiere decir costo, seguro y flete. Cost, insurance and freight. Como se pueden dar cuenta, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor aquí, según la imagen? Hasta el destino, que sería, digamos, Colombia. Exactamente. Exactamente. Entonces, él paga el flete hasta Colombia, ¿no? ¿Qué sucede? Ustedes pueden incurrir en otros gastos. Ojo, ustedes pueden incurrir en otros gastos. Lo que pasa es que cuando tú vas a la declaración de importación, cuando tú vas a liquidar, el valor en aduanas, ¿qué viene siendo? Ojo, el valor en aduana es lo siguiente, valor FOB. Ojo, valor FOB. El valor FOB, si nos vamos a la imagen, el valor FOB es lo que vale la carga hasta dónde. Hasta aquí. ¿Sí lo ven? Cuando pasa la borda del buque, hasta aquí es lo que vale. Entonces, el valor en aduanas, calculo lo que vale la carga desde el origen hasta aquí, hasta un costado del buque, aquí, cuando pasa la borda, free on board cuando ya está cargado, hasta ahí. De ahí para adelante, yo tengo que asegurarla. Entonces, a mí, el valor en aduanas, yo tengo que sumarle a esto el seguro. Perdón, el flete primero. El flete. Ojo, más el flete. Y a ese flete vengo y le coloco más el seguro. Ojo, más otros. ¿Y what? ¿Como cuáles otros gastos puedes tener o has tenido tú en la operación? Digamos, en el mismo transporte, digamos, a veces en la factura, digamos, obviamente el vendedor me dice, tu flete es este, ¿sí? Pero cuando llega a puerto, el transportista le dice, no, incurrimos en algún costo adicional por X o Y razón. Entonces te aumentó el flete. En la declaración, pues obviamente aparece el valor declarado, que es el que certifica el transportador,
pero yo solo al vendedor, pues obviamente solo le pago es lo que pues él me menciona en la factura. Ok, pero entonces esos otros, al vendedor obviamente, porque es que resulta que está liquidando realmente a la hora de que tú, esos otros no están dentro de esa parte, ¿no? Esos otros ya no te toca, no le toca al vendedor. ¿Por qué? Porque eso incurriría en unos sobrecostos adicionales que tú a la hora de hacer la negociación, tú eres el que tienes que solventar esos costos, ¿no? Entonces, a la hora de que tú vayas a hacer el valor en aduanas, acuérdense que estos valores en aduanas es en dólares, vamos a suponer que la carga tiene un valor en FOB, tiene un valor de USD $10,000, vamos a ponerle $20,000, ¿no? Vamos a ponerle. A eso tengo que sumar el flete. El flete más o menos puede estar vamos a ponerle, ¿cuánto te vale un flete? ¿Tú has traído un contenedor, Fuad? Sí, pues normalmente el flete, digamos, en un porcentaje así, normalmente me da por ahí un 4% de la carga, del FOB, perdón. Un 4%, o sea que estamos hablando, si es 20,000, el 10% serían $2,000, pero tú vienes y traes el contenedor completamente full container load o lo traes compartido. A veces, pues la mayoría de veces compartido. Ah, ok, por eso te está saliendo tan barato. Sí. Porque lo estás compartiendo, ¿no? O sea, no lo estás trayendo full solamente con tu carga, sino que lo traes compartido. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que estamos hablando de $1,200. Vamos a suponer, esto es un caso ahí, el enflete. El seguro, pues, el seguro cuando tú compras, ojo, cuando tú negocias FOB y tú posteriormente te toca pagar el flete más el seguro, fácilmente tú vamos a colocarle el seguro otros $1,000, 2%. No. sí, más o menos. Entonces, del 2% más otros gastos, por ejemplo, que sean $200 más. Aquí nosotros estamos hablando que el valor en aduanas, ojo, lo que vale esa carga aquí en Colombia en aduanas en dólares serían 20,000, 21,200, 22,200, $22,400. O sea, estos $22,400 se convertirían el valor en aduanas. Ojo, $22,400 en aduanas. ¿Qué sucede allí? A la hora de yo liquidar eso, ¿qué tengo que hacer para pasarlos a peso? ¿Quién me recuerda? Multiplicarlo por la TRM de la semana. Exacto, se multiplica por ¿de cuál semana? Del anterior. Exacto, del último día hábil. Ojo, del último día hábil de la semana inmediatamente anterior. O sea que en este momento la que está entrando en esta semana, ¿qué día es la de qué día? La que se publicó el viernes. El viernes, exactamente. Entonces, estamos a suponer que está en 3,900, ¿qué? Pone tú 12. 12, ¿verdad? La del viernes. Entonces, fácilmente yo calculo, multiplico esta parte aquí, 22,400 por 3,912 pesos por cada dólar, y fácilmente a partir de este valor en aduanas, o sea, 22,400 por 3,912 me está dando un valor en aduanas, que esa carga, ojo, que esa carga tiene un valor en aduanas de 89 millones, de 87 millones, 628,800 pesos. ¿Qué sucede, mis queridos? Y a partir de ahí, de ese valor de aduanas, es que yo tengo que liquidar ¿qué? Todos los que son los tributos aduaneros. Entonces, aquí yo tengo que buscar arancel de aduana, multiplicarlo por lo que dice el arancel de aduanas y me dice cuál es el gravamen. Vamos a suponer, en el caso tuyo, Fuad, ¿cuánto pagan ustedes por los celulares en el gravamen arancelario? Fuad, ¿me escuchas? ¿Cuánto pagan ustedes por el arancel en los celulares? ¿Qué porcentaje
Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha entrecortado? Entrecortado. Ah, ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Fuad, ¿cuánto pagan ustedes en arancel por los celulares? ¿Cuál es el gravamen que ustedes pagan? ¿Cuánto dice el arancel de aduanas por los celulares? IVA del ¿Cuánto? 19% a partir de 50 UETs. No por eso, pero el arancel, ¿cuánto pagan? De arancel no pagamos, solo IVA. Ah, nada más están pagando IVA. Supongamos, Señor. eso viene de China, ¿no? Sí, señor, de Hong Kong. Ok, está viniendo de Hong Kong, perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el producto que va a pagar un 10%, un 10% de gravamen. Y ojo aquí, el 10%, por el 10%. Esto, mis queridos, aquí nosotros fácilmente estamos hablando de que partiendo de ahí de 8.762.000 pesos, 880. ¿Qué sucede? Yo tengo que hacer una reliquidación de esto. Por ejemplo, aquí, como se los había explicado antes, aquí se debe recalcular, ojo, se debe recalcular el valor en aduanas. ¿Cómo se recalcula? A este valor en aduanas que yo calculé, tengo que sumarle los que pagué en el arancel. O sea, que aquí fácilmente ese recálculo, tengo que sumarle 8.762.880 y, y a la hora que eso fácilmente tengo que reliquidarlo. Entonces serían 96.391.680. Y a esto es que le voy a calcular de qué, el IVA. ¿Cuánto están pagando en IVA en el celular? Es 19, ¿no? 19 Sí, sí. por el 19%. Por el 19%. Entonces, eso daría por el 1.19. Fácilmente me está quedando, ojo, me está quedando todo nuevamente el valor en aduanas. El valor en aduanas. Un momentico. Por el 1.19, me está quedando, imagínense ustedes, me está quedando el nuevo valor en aduanas, adivinen, me está quedando en total, o sea, a la hora de yo calcularle a esto, le estoy calculando a esto por el 0,19, o sea que aquí yo estaría pagando 18.314.419. Estos jóvenes es Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la evidencia de eso, hay que tener en cuenta estos Incoterm sumamente importantes para ello. Sumamente importantes para ello. Entonces, lo que se les requiere a ustedes en esta evidencia, no se les olvide, es que tienen que diligenciar los documentos de transporte. Ojo, ya saben, marítimo, documento de transporte marítimo. ¿Cuáles son los documentos de viajes del transporte marítimo? Conocimiento, tenemos manifiesto de carga, más en el transporte marítimo, Bill of Lading, o nombre en español, conocimiento de embarque. Aéreo, tenemos el aéreo, tenemos manifiesto aéreo, y también tenemos el Airway Bill, o guía, o tenemos la guía aérea. Tenemos la guía aérea terrestre,
documento de viaje, manifiesto de carga y carta de porte. Carta de porte. Estos son los documentos que ustedes tienen que diligenciar, mis queridos. Ya, cuando ya ustedes tomen el ejercicio que hicieron en los primeros, cuando determinaron los tiempos, pueden utilizar el mismo ejercicio para calcular, para hacer y diligenciar todo. Tienen que plantear bien el ejercicio, que sea algo simulado. Si quieren hacerlo de forma, si tienen un ejemplo real, perfecto, me parece fenomenal que lo aplicarían allí. Entonces, con base a esto, ustedes tienen que hacer alguna duda que tengan ustedes con respecto a la evidencia que tienen que presentar para el 22. Acuérdense que el plazo máximo hasta el 22. ¿Hay alguna duda con respecto? No, profe, de momento no. Les voy a hacer un recorderis de cómo hago yo para utilizar los simuladores. Acuérdense que se llama biblioteca.sena.edu.co. Me voy a consulta bibliográfica. Le doy bases de datos. ¿Cuál base de datos agarro? ¿Quién me recuerda? Legiscomex. Muy bien. Me voy a Legiscomex. Le doy, mi usuario es mi cédula y mi contraseña es mi cédula. Aquí tengo varias opciones. Agarro cuál opción de estas. Agarro esta donde dice arancel y simulador y normativo. Muy bien. Exacto. La tercera opción, miren que hay cuatro opciones. Análisis de datos, obras de comercio exterior, arancel y simulador y contenido especializado. Le doy clic aquí en arancel y simulador y agarro donde dice simulador y formularios y calculadora, le doy a ingresar. Y aquí encuentro todo eso. Por ejemplo, aquí aparece una importación, miren, aquí aparece, aparte de la importación, aquí aparecen todos los documentos soportes para hacer una declaración y obtener el levante. Aquí es donde ustedes pueden, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una importación, un ejemplo de procesos, por ejemplo. Entonces le voy a dar clic aquí en importación. Miren que ustedes tienen una herramienta fenomenal. Miren, aquí aparece un documento, aquí aparece un proceso de una importación con todos sus documentos. Miren, ustedes lo pueden ver. Ustedes pueden consultarlo. Esto es sumamente importante, jóvenes. Esto es lo que a ustedes les toca. Esto es lo que les toca a ustedes hacer cuando estén trabajando como auxiliares de aduana, en una agencia de aduana. ¿Ok? Estos son los documentos que ustedes tienen que revisar. A partir de estos documentos que a mí me entregan como importador, como agencia de aduana, el importador me tiene que entregar esto. Miren, este es un ejemplo de una commercial invoice, una factura comercial. Mire, aquí, y que aquí le hablan ustedes que es una factura comercial, aparte de eso te hablan con un reglamento, qué es lo que tiene que presentar este documento, les explican, por ejemplo, aquí miren que aquí aparece el concepto de Incoterm, dice contener como mínimo los siguientes datos, número y fecha de expedición, aquí la tiene, mira aquí aparecen los números, aquí es la 10896. Lugar de expedición de la factura, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador. Miren que aparece toda esta información, aparece aquí, en un ejemplo de un proveedor a nivel internacional. Aparece lugar y condiciones de entrega de la mercancía según los términos internacionales de comercio Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional o cualquier otra designación Incoterm. Vamos a mirar a qué Incoterm están trabajando aquí. Miren, aquí habla de CFR. Normalmente el CFR es Free Cost and Freight. Ojo, el Cost and Freight, recuerden que el Cost and Freight, según la imagen, mírenlo aquí, miren hasta dónde llega, ¿no?
Miren hasta dónde llega el Cost and Freight, el CFR, Cost and Freight, y van a utilizar el medio de transporte aéreo. Entonces, este ejemplo que ustedes ven acá les va a servir de mucho, mis queridos, para modo de que ustedes comprendan a la hora de diligenciar la declaración de importación, en el caso que sea una importación, de dónde tienen que sacar los datos. Aparece la factura comercial, normalmente viene acompañada con otro documento que se llama lista de empaque o packing list. Y miren que aquí aparece la lista de empaque. Se asemeja mucho a una factura, pero no son iguales. De pronto el encabezado va a ser lo mismo, van a tener el mismo encabezado, pero su cuerpo, el cuerpo principal, habla específicamente de cómo vienen, qué cantidades vienen de piezas en cada uno de los artículos con su parte número, ¿no? Aparte de eso, me dicen cuál es la medida, cuál es el peso, cuál es el volumen y toda esa parte. Habla más que todo como las características del embarque. O sea, el embalaje, cuánto pesa y toda esa parte en cuanto a lo que es el peso neto y el peso bruto. Pero miren que aquí no me habla a mí de ningún valor de la carga. Mientras que en la factura, aquí me está diciendo, pues, que tiene un valor de, esta factura tiene un valor de 13.527,96 centavos de euro. Entonces, aquí están trabajando ni siquiera están trabajando con dólares, sino con euros. Ojo, euros. Entonces, miren que aquí tenemos dos documentos principales, factura con su packing list. ¿Quién expide este documento? ¿Quién me dice? El vendedor. El vendedor, exactamente. El vendedor. Entonces, miren que son claves. Aquí aparece el primer documento, el documento de transporte, que es en este caso es Airway Bill o conocimiento de embarque aéreo. Y miren que lo voy a colocar un poco más pequeño. Ahí lo tienen. Bueno, no se va a ver ahí, aquí. Entonces, aquí aparece la descripción del documento. Aquí aparece la descripción, qué viene siendo, qué información debe contener. Y miren que aquí ustedes pueden, aquí tienen, ustedes están viendo un documento de embarque o una guía aérea. Realmente en algunas partes también se le conoce como conocimiento de embarque aéreo, pero guía aérea, realmente ese es el concepto principal. Y miren cómo se liquidan aquí. Aquí, ojo, el transporte aéreo liquida diferente el flete que el transporte marítimo, el que el transporte terrestre. Lo liquidan completamente diferente. Tienen unas fórmulas diferentes para calcular el flete. Entonces, normalmente eso es lo que hace que el transporte aéreo sea mucho más costoso porque los costos de operatividad y de operación del transporte aéreo son mucho más fuertes, ¿no? Entonces, aquí, si yo analizo bien, fácilmente, aquí me dice qué tipo de transporte y cuánto me van a cobrar, ¿no? Aquí me está diciendo cuánto es el peso, cuánto es el peso de la carga, en este caso son 179 kilogramos, que es el peso bruto de la carga, y me dice cuál es el número de la factura, me está diciendo que es la 10896, verifiquemos que es la 10896 y ahí está, velo. La 10896, velo aquí, invoice, que es lo que se llama factura comercial. Y esto viene ¿viene de dónde? Viene ¿de dónde viene esta carga? Esta carga viene de Italia, vía aérea viene de Italia y va a aterrizar en Bogotá. Ojo, viene en Bogotá. ¿Quién es la empresa transportadora? El agente de carga, pues es Cargo Compass. Aquí dice el aeropuerto, el nombre del aeropuerto de partida, que es el aeropuerto de Milán, que se llama el Malpensa Airport, y va a aterrizar en el aeropuerto El Dorado, aquí en Colombia, ¿no? Miren que aquí me dice, estos documentos, es bueno que lo analicen. Estos documentos es bueno que lo analicen para modo de que ustedes los tengan claro, ¿no? De dónde sale cada información, de lo que vamos a utilizar. De aquí, de todo esto, es donde sale la información con que vamos a alimentar la declaración de importación. Después vienen las guías para eso, ¿no? Ustedes tienen que hacer diligenciamiento de declaraciones.
Entonces, aquí, por ejemplo, es formulario de movimiento de mercancías. Normalmente esto se llena cuando la mercancía viene para una zona franca. Se debe diligenciar este formulario. Pero miren que aquí lo tienen. Miren que dice, pues fecha de autorización fue 2023. Recuerden que las operaciones de zonas francas, una zona franca se considera un país dentro de otro país. Entonces yo para hacer un traslado desde del territorio aeronacional hacia zona franca, yo tengo que hacer un proceso de importación de territorio aeronacional a zona franca. Y aquí me dice la relación, miren, aquí me está diciendo la relación, pues tengo que colocar el tipo de documento de transporte, que es la guía aérea, cuál es la fecha y toda esta parte. Esto cuando es traslado a zona franca, pero cuando no hay traslado a zona franca, pues esto no se llena, esto no se diligencia. Y aquí es donde aquí es donde entra la agencia de aduana, ¿no? La agencia de aduana, este es el documento, que es el documento formulario número 500, que a partir de allí es que yo tengo que comenzar a hacerlo. Y miren lo que yo les decía, aquí es donde se liquidan, mírenlo aquí es donde se liquidan, esta es cómo es la tabla o el recuadro de autoliquidación. Entonces miren que aquí aparece valor en aduanas en dólares. Miren, el valor en aduana en dólares, pues dice valor FOB por un lado, valor del flete, valor seguro, más otros gastos. Y sumando 4.641,74, que es el valor FOB, más 282,16, que es el valor en flete, más valor seguro, que son $50, fácilmente, eso me está diciendo que tiene un valor en aduanas de 4.973. A la hora de multiplicarlo por la tasa de cambio, por la TRM, automáticamente eso me está diciendo que el valor en aduanas en peso aquí es de 22.337.461. Y miren que en este caso pues no se pagó arancel, pero sí se tiene que liquidar el IVA, y miren que es cuánto se va a pagar ante la DIAN para hacer el proceso de importación, 4.225.000. La idea con estos jóvenes es que ustedes comprendan de dónde sale cada una de la información en cada una de las casillas, porque en los formularios de Muisca, por ejemplo, de la DIAN, cada formulario tiene un código, tiene una numeración. Entonces, en eso, cuando trabajemos esta parte, ustedes se van a dar cuenta de cómo se diligencia. Esto es lo que hace, una agencia de aduanas. Es de las posibles empresas donde ustedes pueden desempeñarse como técnicos en operaciones de comercio exterior. Miren que aquí aparece la declaración de importación, también aparece otra, miren otro ejemplo acá. Aparece otro ejemplo. Miren, aquí aparece otro ejemplo. Entonces, miren que aquí están los documentos, aquí hay un proceso de importación, entonces para que ustedes lo comprendan. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, en la parte de las observaciones, pues digamos, yo pues he visto pues que digamos la aduana lo que normalmente es pone, digamos, pone DO, pone el número de su consecutivo y pone las observaciones de como las referencias, los seriales que pues están importando, digamos, la mercancía, ¿sí? Por ejemplo, aquí, mira el ejemplo. Vamos a ver la declaración. ¿Listo? La declaración. Aquí tenemos la declaración. Cuando tú me hablas así, me estás hablando de la descripción, ¿verdad? La descripción de las mercancías. Resulta, ¿te Sí, acuerdas señor. cuando vimos la clasificación arancelaria? Hay una parte donde dice las descripciones mínimas. O sea, por ejemplo, voy a entrar aquí voy a arancel y aduanas. Aduanas DIAN. Voy a consultar el arancel de aduanas. Vamos a suponer, voy a buscar aquí, voy a buscar aquí la subpartida. De una vez aquí tenemos, miren que aquí tenemos el número de manifiesto. Vamos a ver la subpartida. La subpartida arancelaria es aquí está. 51 12 11 10 00. Vamos a ver.
Voy a ver para ver si la busco por el código. Le doy buscar. Y es lo que me dice, ¿no? Vamos a mirarlo. Me está diciendo que lo que están importando aquí, en este ejemplo que tiene aquí Legicomex, es que viene siendo, aquí dice que viene siendo, es lana, ¿no? Importación exenta. Dice, no requiere rollo de tela de lana, ligera. Perfecto, y miren que aquí aparece lana y pelo fino ordinarios, metros cuadrados. Entonces miren aquí lo que me dice. Lana y pelo fino u ordinario hilados, tejidos de crin, tejidos de lana peinado o pelo fino peinado con contenido de lana o pelo fino superior al 85% en peso. De peso inferior o igual a 200 gramos por metro cuadrado. Entonces, miren lo que me dice. Me dice que el gravamen, por ejemplo, ¿cuánto es el gravamen? El gravamen acá me está diciendo que es 0. Ojo, me está diciendo que es 0. Lógicamente que miren que aquí no se liquidó. A la hora que ustedes lo miren acá, miren que el gravamen me está diciendo que aparece en 0. ¿Qué más? Me dice el IVA. Diciendo que el IVA es el 19, perfecto. Entonces aquí el IVA 19, ahí aparece. Me está diciendo el gravamen por acuerdos comerciales, bueno, ya sabemos muy bien allí, en este caso no aplica, no hay un acuerdo comercial, de pronto hay un acuerdo bilateral, paga el 0%. El régimen de comercio, ¿cuál es? Es de libre importación, o sea que no requiere, vamos a ver qué es un régimen de importación libre. Me dice índice alfabético, tejidos peinados, aquí aparece la descripción. Y me dice descripción de las mercancías. Ojo aquí, FUAT. Mira lo que me dice. Todo esto que lo que colocamos aquí, por ejemplo, lo que se coloca acá en la descripción de las cargas, tengo que colocarlo según como me lo exige a mí. El arancel me está diciendo que para yo hacer una descripción de esta carga, tengo que decir producto, tipo de tejido, ligamento, ancho, gramaje, tipo de acabado y otras características. Pero si nosotros miramos el ejercicio en la declaración de importación, nosotros vamos a encontrar, miren que me está diciendo la TRM, mercancía nueva y en buen estado, no requiere oficio de autorización del Ministerio de Defensa, no se trata de prendas de uso privativo de la fuerza, como son prendas de tela, son textiles, no requiere declaración de importación anticipada por tratarse de mercancías consignadas a una zona franca. Nos acogemos al decreto 025, importación exenta de registro de importación, localización en zona franca y toda esa parte. Y como es muy corto, yo tengo que irme al reverso. Miren que esta es la parte trasera de la declaración de importación. Entonces me dice aquí, tengo que terminar, dice, continúa al respaldo. Entonces me está diciendo acá que la factura es la número tal, fecha número tal, producto rollo de tela de lana ligera, ligamento azargado, composición porcentual 100% lana, acabado por color. ¿Será que yo estoy cumpliendo con lo que me dice la DIAN aquí? Yo lo verifico. Y miren que me está diciendo ligamento, ancho, gramaje, tipo de acabado, otras características. Entonces, tengo que irme a profundidad en la descripción de ese producto. Entonces, hilados de distintos colores, miren, colores, ancho total del tejido en metros, 1.5 por 1.53 metros aproximadamente. La masa por unidad de área, en gramos por metro cuadrado, que eso es lo que se mide este tipo de producto. Y se presentan dos rollos discriminados así, un rollo con referencia tal. Y miren que todo esto y lo que me queda lo lleno en X. Lo que me queda, el espacio que me queda, lo lleno en X para modo de que esto no pueda ser adulterado. ¿Listo, Fuat? ¿Fuat? ¿Listo? ¿Jóvenes, me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, señor. Ok. Entonces, miren que todo esto, miren, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tanto? La DIA lo que quiere es que ustedes describan a profundidad todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta declaración aquí, esta declaración acá, aquí me está diciendo, miren que esta declaración se va hacia la otra, ¿no? Mira que aquí sí son
prendas militares, ¿no? Aquí sí me está diciendo, se trata, me está diciendo que no requiere de oferito porque continúa, no son prendas militares, en este caso acabado, color y lado. O sea, aquí son ejemplos contundentes, claros de declaraciones de importación. Estos jóvenes, ustedes tienen que aprenderlo a diligenciar. Y por eso es importante que, dígame, dime. Digamos, pues no sé si aplique para esta evidencia, pero digamos que, por ejemplo, tengo entendido que dependiendo de si supera un monto, digamos, la mercancía, se debe realizar la declaración andina de valor. Esa también la debemos diligenciar, digamos, dado el caso. La declaración andina del valor es cuando la carga tiene un valor superior a $5,000. Ojo, la declaración andina, como su nombre lo indica, acuérdense que Colombia hace parte de lo que era la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, normalmente ese documento se tramita cuando los productos a importar vienen de los países que componen la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, cuando el valor, cuando la carga tiene un valor superior a $5,000, también a mí me toca, ojo, a mí me toca hacer, aparte de la declaración de importación, a mí me toca hacer la declaración andina del valor. Por ejemplo, aquí lo tengo, mire, aquí tiene que estar declaración andina del valor, aquí está. Por ejemplo, le voy a dar un nuevo formulario. Es muy parecida. Aquí aparece. Es el formulario 560, ¿no? Es el formulario 560. Siempre son cuando sea igual o superior a cuando sea superior a $5,000. ¿Listo? ¿Listo? Ok. O sea, ustedes tienen que estar en capacidad de diligenciar todas esas declaraciones. Ya sea declaración de exportación, declaración de tránsito aduanero, declaración de importación, declaración andina del valor. O sea, ustedes tienen que estar en capacidad. Acuérdense que esos documentos, cuando ustedes lo tramitan en el sistema de la DIAN, el sistema informático de la DIAN, eso es lo que por eso se llama la declaración de importación, tiene unos documentos soporte. Los documentos soporte son estos que aparecen acá. ¿Por qué son soporte? Porque a partir de la información que tiene la factura, el packing list, los documentos de transporte y todo eso es lo que yo voy a alimentar, ¿qué? La declaración de importación, la declaración de tránsito, la declaración de exportación. Esto, muchachos. Ok, muchachos, son las 9:13 minutos, pues no siendo más, vamos a dar hasta ahí hoy y espero sus preguntas y sus dudas para aclarárselas. ¿Oyeron, muchachos? Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Ok, Profe, gracias. ok, listo. Muy bien. Gracias por asistir.